Dios les bendiga, hermanos. Gracias por el privilegio que me dan de poder entrar hasta sus hogares para compartir la palabra del Señor. El ser día miércoles me motiva para poder llevarles la palabra del Señor hasta sus hogares. Sé lo importante que es estar conectados con la palabra de Dios y no descuidarnos de esa conexión divina. Eso me motiva para poder predicarles en esta hora y llevar la palabra de Dios hasta sus hogares. Hoy la palabra de Dios la vamos a leer en el libro de, en la epístola a los Efesios, en el capítulo 4 y versículo 3 en adelante. Y ojalá que esta palabra sea de bendición para sus vidas. Es algo que premia en el día de hoy, la unidad. Iglesia de Dios, nosotros somos fuertes cuando estamos unidos, pero somos débiles cuando estamos separados. En la unidad del cuerpo de Cristo está la fuerza. Cuando una iglesia está unida en trabajar en la obra del Señor, está junta, es una iglesia fuerte, es una iglesia que permanece para siempre. Me recuerdo de los ataques que hacen los leones a los búfalos. Los búfalos, cuando están solos, son vulnerables al ataque de los leones. Pero cuando ellos se reúnen en manada, el león tiene miedo. Así es la necesidad hoy en día de que la iglesia se una en un solo espíritu, en una sola fe, para servirle al Señor. Las cosas que están pasando en el mundo son para desunir la iglesia y debilitar la iglesia. Algunos pastores de Guatemala con los cuales he podido platicar me dicen que cerraron la iglesia por 8 meses hasta que no aguantaron más sin congregarse. Pero los 8 meses que pasaron sin congregarse, muchas de las familias ya no regresaron a la iglesia. Porque separados somos débiles, juntos somos fuertes. Y todo lo que está pasando hoy puede debilitar el cuerpo de Cristo, separándolo. Pero si nosotros nos mantenemos unidos, seremos fuertes. Aquella iglesia que está en el 530 de la Smith, Iglesia Cristiana Vida, a la que usted pertenece, es una iglesia que Dios levantó en la ciudad de Providence. Allá nos congregamos todos, y para que esa obra permanezca, debemos de unirnos, no dividirnos, no separarnos, sino unirnos, porque esa obra es del Señor. Y cualquier cosa que usted haga para la obra, será como que lo haya hecho para el Señor. Esta es la voluntad del Señor, según leemos las Escrituras, en Efesios capítulo 4 y versículo 3, dice así. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La Biblia nos enseña que debemos de estar juntos para permanecer. Cuando la Escritura dice solícitos en guardar la unidad, solícitos significa prontos a hacerlo, no perezosos. Solícitos quiere decir algo que se necesita hacer ya, que no se puede dormir uno, que no puede descuidar lo que es la unidad. Porque cuando el pueblo se dispersa, entonces somos débiles. Juntos, unidos en ese vínculo perfecto, tenemos una misma fe, un bautismo, un Dios. Unidos, no tan fácil seremos vencidos por el enemigo. Pero el enemigo aprovecha todo lo que está pasando hoy con las enfermedades modernas que están saliendo hoy en día. Pero yo quiero compartir con ustedes una palabra que he estado sintiendo. Que quizás no todos lo hemos visto, no todos lo hemos contemplado de la misma manera.
Pero por años de años hemos leído los padecimientos que sufrió la primera iglesia, la iglesia primitiva. Sufrieron persecuciones, sufrieron encarcelamientos, sufrieron muertes e incluso la iglesia tuvo que permanecer un tiempo escondida en catacumbas. Por poco la destruyen. En la mente de los humanos, por poco se desintegra la iglesia. En la mente de Satanás, por poco la destruye. Ahora, por años hemos leído eso. Pero iglesia de Jesucristo, hoy tenemos nosotros el gran privilegio de padecer por causa del evangelio. Si esto que estamos viviendo hoy en día lo leéramos en la historia del cristianismo, nos gozáramos leyendo en que habían hermanos fieles que permanecían unidos sirviendo al Señor. Pero yo quiero traerles la revelación de lo que estamos viviendo hoy. Hoy la iglesia está viviendo la persecución. Hoy estamos viviendo en tiempos peligrosos, donde todo sucede para desintegrarnos, para que dejemos de congregarnos, de estar unidos. Pastores me dicen que 8 meses sin congregarse. Pastores que no tienen la facilidad que tenemos nosotros de predicarnos a través de videos. Y la iglesia ha estado sola. Y solos han sido vulnerables. Algunas familias se acomodaron con estar en el hogar, se acomodaron con no congregarse. Llega el enemigo, siembra la duda, siembra la cizaña y los dejó afuera. No todos regresaron a la congregación, son lo que los pastores testifican, amigos míos allá en Guatemala. Y nos ha sucedido a todos. Todo nos ha sucedido de que la gente se acomodó, aprovechó el enemigo para debilitarlos. Estamos viviendo, iglesia, tiempos bien peligrosos para las congregaciones, para la iglesia en general. Son los tiempos iguales como los tiempos que vivió la primera iglesia, la iglesia primitiva, cuando los perseguían, cuando no nos permitían que se reunieran. Usted se ha de acordar de Saulo de Tarso, donde él supiera que había gente congregada, llegaba para destruir la congregación. Esos tiempos vivió la iglesia primitiva. Hoy nosotros tenemos ese privilegio, hermanos, y debemos de comprenderlo y conocerlo, que son los tiempos que nos tocó que vivir. Y es un privilegio enorme, un privilegio del cual ni siquiera somos dignos nosotros de vivir y padecer por causa del evangelio de Jesucristo. Aun si llegáramos a morir por causa del evangelio, sería un privilegio enorme. Hoy estamos viviendo en estos tiempos donde congregarse es prohibido, donde congregarse es peligroso por contaminarse de alguna enfermedad, donde congregarse ya no es tan bonito porque hay que llevar una máscara, donde congregarse se volvió tan difícil. Son tiempos que nos tocó que vivir y debemos de sentirnos con privilegio enorme de padecer por causa del evangelio, si es que lo padecemos. El enemigo quiere dispersar la iglesia porque separados somos débiles. Pero les hago un llamado, hermanos, en Cristo Jesús, a toda la congregación Vida. Mantengámonos unidos como hasta ahora hemos estado unidos. Nuestra iglesia ha pasado por pruebas, ha pasado por dificultades, pero el permanecer unidos nos ha mantenido de pie. Todavía podemos decir en la ciudad de Providence, en el 530 de la Smith, la obra que Dios levantó hace 12 años está de pie. Y hemos visto su gloria, hemos visto su poder. Porque las familias que comenzaron a llegar a la iglesia cuando no tenían papeles de inmigración, ahora tienen papeles. Los que no tenían casas, ahora tienen casa. Los que no tenían carro, ahora tienen carro. Los que no por alguna razón no podían tener familia, ahora tienen familia. Los que estaban solteros y querían casarse, se casaron. La bendición ha sido grande para todas las familias en nuestra iglesia en estos 12 años. Pero lo que Dios comenzó, lo va a perfeccionar hasta el final. Esa iglesia permanece de pie. Esa obra permanece de pie.
pero porque estamos unidos. Y venga lo que venga, y se oiga lo que se oiga, si estamos unidos, seremos fuertes. Seremos fuertes y en la unidad se mueve el poder de Dios. Por eso, iglesia, yo le invito a que por nada de lo que suceda nos separemos o nos dividamos. Vamos a permanecer unidos, porque juntos es cuando somos fuertes. El versículo en la Biblia que dice, el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar, anda viendo quién se separa de la manada, porque con la manada somos fuertes. Lo mismo pasa con los elefantes. Cuando hay un elefante baby, los leones tratan de atacarlo. Pero lo que hacen los elefantes es que ponen al bebé elefante en medio y todos hacen un círculo. Y no hay quien toque al elefante bebé, porque están unidos. El pueblo de Dios debe de estar unido hasta la venida del Señor, porque Cristo viene por una iglesia, una congregación, por su pueblo. Y pueblo es mucha gente unidas. Por eso quiero que volvamos a leer lo que dice en Efesios capítulo 4, versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, no dos. Un espíritu, no dos. Como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Es a lo que Dios nos llama. Tener un mismo Señor, una misma esperanza, un mismo bautismo, que estemos unidos. Iglesia, les motivo que permanezcamos unidos todo el tiempo. Y motivémonos para estar unidos todo el tiempo. La palabra de Dios nos enseña y nos indica que debemos de estar solícitos en guardar la unidad. Hebreos capítulo 10 y versículo 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y más cuando ves que aquel día se acerca. Es decir, cuando venga aquel día, debemos de estar unidos, debemos de estar congregándonos, debemos de estar firmes en la fe. Si nos tocó que vivir este tiempo donde es tan peligroso congregarse o da miedo congregarse, es el tiempo que nos tocó que vivir. Y como hemos leído en la historia del cristianismo en el pasado, que nuestros padres espirituales, como los apóstoles que murieron por causa del evangelio, que fueron perseguidos, hoy nos tocó a nosotros que vivir esto. Y bienaventurados somos si nos toca que padecer por causa del evangelio. Si se estuviera escribiendo un libro hoy del cristianismo, usted y yo somos parte de esa historia. ¿Y qué se dirá de nosotros? Que permanecimos unidos, siempre sirviendo al Señor. Es un privilegio enorme el poder vivir en estos tiempos y experimentar lo que estamos experimentando, tantas enfermedades, tantas dolencias, tanta muerte a nuestro alrededor. Ya son los últimos tiempos, son tiempos peligrosos. Por eso debemos de permanecer unidos, firmes y constantes en el evangelio. Incluso en el libro la misma carta a los Efesios en el capítulo 6 dice, y habiendo acabado todo, estad firmes. Habiendo acabado las pruebas, las dificultades, permanecer todo el tiempo. Allá Jesucristo en sus evangelios escribió, la casa fundada sobre la roca, vienen ríos, vientos, golpean con ímpetu sobre la casa, pero la casa no se menea, no se mueve porque está sobre la roca. Pero la casa fundada sobre la arena, vienen ríos y vientos y golpean la casa y la casa se desvanece, la casa se cae porque no está sobre la roca. La iglesia de Jesucristo que permanece en la verdad, permanecerá para siempre. Jesucristo es el que nos enseñó a ser personas, a ser cristianos que permanecen para siempre. Quiero motivarles, hermanos, con esta palabra en el día miércoles. Mantengámonos unidos, perseverando en el evangelio. Cuando nos unimos hasta en lo monetario, hermanos,
conforme a los diezmos y las ofrendas. Si todos dejamos de diezmar, no tendríamos dónde congregarnos. Pero cuando nos unimos a permanecer guardando esa palabra, siempre tendremos un templo donde congregarnos. La unidad es buena en todas las áreas. No quería dejar pasar el miércoles, el día de hoy, sin que escucháramos la palabra del Señor. Aunque estemos pasando por pruebas hoy de enfermedades. Y mi oración es que el Señor sane a toda la iglesia, a todo el pueblo. Que no haya enfermos en ninguna casa, en ningún hogar. Y que seamos firmes en el Señor. Porque el Señor cuida de su pueblo. Y seremos guardados. No nos iremos si no es la voluntad de Dios. No nos iremos de esta tierra, de este mundo, si así no es la voluntad del Señor. Si tenemos algo que hacer todavía en esta tierra, si tenemos que trabajar todavía en la obra y ser de bendición para muchas familias y personas, vamos a permanecer. Porque nada pasa sin la voluntad del Señor. Por eso la Biblia dice en esto que acabamos de leer, algo muy interesante que debemos de ponerle mucha atención. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos un Padre, el cual es sobre todos, porque no hay otro más grande que nuestro Padre Celestial. Él está sobre todos. ¿Cuándo ve? Un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual está sobre todos y por todos. Tenemos un Padre que está por nosotros, para hablar por nosotros, para defendernos a nosotros, que pelea por nosotros y está en todos, sobre todos. Se me perdió. Sobre todos y por todos y en todos. Cuando está por todos es porque Dios está por usted en sus dificultades, en sus enfermedades, en sus dolencias. El Señor sabe bien que usted está enfermo. Dios, su Padre Celestial, sabe que usted está padeciendo de una enfermedad. Su familia y su casa, Dios sabe que está. Él está por todos, hermanos. Y si está por todos, confiemos en que el Señor nos va a sanar de todas las enfermedades que pudiéramos tener. Porque Él está por nosotros, sobre nosotros y está en nosotros a través de su Santo Espíritu. Somos la gente más privilegiada de esta tierra. Porque tenemos a un Dios que está sobre todos, está por todos y está en todos. Qué dicha más grande tenemos de tener un Padre de amor, un Padre de misericordia nuevas cada mañana. A un Dios eterno que nos puede sanar, nos puede libertar. Y yo quiero que usted tenga esa confianza en su Padre Celestial. Dios no dejará caer ni una lágrima de su mejilla a tierra. Todas serán contestadas. Todas sus lágrimas vendrán a ser enjugadas por el Señor. No hay ninguna dolencia y ninguna enfermedad que su Padre Celestial no sepa de ella. Creamos en el poder de Dios. Creamos en la magnificencia y la misericordia de Dios. Y el día de mañana despertaremos sanos de nuestras enfermedades. Si le creemos a Dios. Aunque nos acostemos a dormir hoy miércoles, mañana jueves vamos a despertar sanos. Con nuestros pulmones respirando bien, con nuestro dolor de cabeza sin dolor, porque nuestro Padre Celestial vela por nosotros, porque está sobre nosotros, está por nosotros y está en nosotros. Vamos a creer en esa palabra del Señor. Tenemos un Padre de amor, un Padre que lo llena todo y está en todo. Hoy nos vamos a acostar un poco enfermos, quizá, pero mañana vamos a despertar, si así lo creemos. Si nos encomendamos a Dios, vamos a despertar sanos de toda enfermedad. Si le creemos a Dios, si es así la voluntad del Señor. Estoy aquí, enfrente de esta cámara y enfrente de ustedes para decirles, nuestro Dios está con nosotros, está por nosotros y está sobre nosotros. No estamos huérfanos ni desamparados. Desde el día en que aceptamos a Cristo Jesús, el Padre está con nosotros.
ahora somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Cristo nos vino a unir en un solo pueblo, una sola nación. Somos las ovejas del Señor y Él es nuestro pastor. Si permanecemos unidos y motivándonos unos a otros a seguir adelante, vamos a permanecer de pie. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que el Señor les guarde. No dude nunca de Dios. Dude de cualquier cosa o de cualquier humano, pero nunca dude que el amor de Dios está sobre su vida. Aunque miremos que hay muerte a nuestro alrededor, aunque miremos que nuestro cuerpo se enferme, no dudemos del amor de Dios. Un toque de Dios y usted es sano. Usted es libre. Dios está con nosotros. No dudemos, aunque miremos circunstancias adversas a nuestro alrededor. Digamos como el salmista dijo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento para seguir adelante. Y bien dice el Salmo 91: no temeré el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Con todo que nos mantengamos bajo la sombra del Omnipotente. Quiero llevar vida a su hogar. Quiero llevar palabra de sanidad y palabra de vida a sus familias, hermanos. Reciba la palabra del Señor. Dios está por nosotros, con nosotros y sobre nosotros. Qué privilegio más grande. Así como estuvo con la iglesia desde el principio, estará con la iglesia hasta el final. El día del Señor se acerca. Y la Biblia dice: el que perseverare hasta el final, ese será salvo. Muy pronto escucharemos el sonido de la final trompeta. Y entonces se acabará toda de padecer todas las enfermedades que hay aquí en la tierra. Se acabará el vivir bajo el yugo de los gobiernos corruptos de esta tierra. Se acabará el sistema de ser ricos o ser pobres, tener o no tener. Se acabará todo lo que el mundo ha producido y seremos llevados hasta el tercer cielo, como una novia ataviada, dispuesta para su marido, a celebrar las bodas del Cordero. Y ahí el pueblo dirá: Jehová es mi Dios, y Dios dirá: yo soy su Padre y su Dios. Y estaremos para siempre con Él. Ahí no habrá llanto, ahí no habrá tristeza, ahí no habrá dolor, porque salimos de este mundo. Permanezcamos hasta el final, porque Dios nos da la fuerza. Hermanos, en este día, miércoles, quería llevar esta palabra hasta sus hogares y recordarles: cuando todo esto acabe y usted no está integrado en ninguna casa de vida, ningún grupo, intégrese, porque escuchar la palabra de Dios entre semana es una urgencia, no es un sistema de trabajar, es que lo necesitamos, porque el mundo afuera tiene tantas atracciones y tantas trabas para desviarnos del camino del Señor, que si no escuchamos, leemos y escudriñamos la palabra juntos, seremos probablemente heridos por los aguijones y por los dardos del enemigo que hay afuera. Por eso, y si al pasar todo esto usted desea que se abra una casa de vida en su hogar y llevar la palabra de ahí, pues levante la mano y veremos cómo lo podemos hacer. Pero escuchar la palabra en medio de la semana es muy importante para mantenernos. Muy pronto les dejaré saber la fecha del ayuno que tendremos de 21 días. Muy urgente, muy necesario de que nos unamos en un propósito. Y el ayuno nos une en un propósito. Muy pronto les daré la fecha de cuándo vamos a comenzar nuestro ayuno, en el cual hemos visto la mano de Dios operando milagros en las personas. Que el Señor les bendiga, hermanos, que el Señor les guarde en este día miércoles, si no estoy equivocado, es 12 de enero. Nos miraremos primero, Dios, el día sábado y domingo en la iglesia, en la casa del Señor.
Gracias por el privilegio enorme que me conceden de llegar hasta sus hogares y poder leer juntos la palabra del Señor. Les amo, les cubro con la sangre de Cristo y espero que todos permanezcamos unidos. Dios les bendiga. Amén.